Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Hoy queremos tratar la situación de un hermano país, el país altiplánico, Bolivia. De alguna manera, Perú y Bolivia están unidos por una historia y probablemente enfrentan algunos problemas parecidos, y tarde o temprano el futuro tendrá también que eh, significar compartir los mismos desafíos. Por eso es importante Bolivia para el Perú y en general para América del Sur. Recordemos que luego del golpe fallido de Pedro Castillo, en el Perú hubo una ola de violencia insurreccional, sobre todo en el sur del país. Esta ola de violencia insurreccional tuvo muchos factores, pero la principal fue, digamos, la densidad ideológica de los movimientos de izquierda, comunistas, radicales, progresistas, que pretendieron quebrar el Estado de Derecho e instalar una asamblea constituyente en el Perú. Eso no fue posible. Pero lo cierto también es que en ese proceso, muy lamentable, que incluso produjo decenas de muertos en el país, por todos es conocido el papel protagónico de Evo Morales, el expresidente de Bolivia, uno de los líderes del MAS, y que el día de hoy está peleando nuevamente la posibilidad de regresar al poder. Pero en esta pelea de Morales hay algunas cosas muy curiosas y paradojales que nos llaman la atención. Él está enfrentado al presidente Arce por establecer una línea de sucesión en Bolivia. Esta, esta pelea, esta confrontación, incluso a algunos observadores ha llevado a señalar de que no tiene salida hacia las elecciones del 2025. Por otro lado, la economía boliviana sigue entrampada en sus graves problemas, desde, desde la expropiación de los ahorros de los trabajadores para sus pensiones, desde la expropiación de las pensiones de los trabajadores. Bolivia enfrenta un problema, el clásico problema de todos los modelos populistas: se quedan sin dólares. Se quedan sin dólares. Eso pasó en Perú, pasa en Argentina, pasa en Bolivia, se quedan sin dólares y tienen que expropiar las pensiones de los trabajadores, empiezan las restricciones y los controles, en fin. Todos estos temas queremos reflexionar el día de hoy y por eso hemos convocado al doctor Enrique Fernández García. Él es un docente universitario, un politólogo y un observador de la política boliviana y latinoamericana. Buenas tardes, Enrique. Gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés. Por supuesto, es una vez más un gusto encontrarme en este prestigioso espacio de análisis y orientación ciudadana. Estoy a sus órdenes. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es, ¿la confrontación entre Evo Morales y el presidente Arce es real o es una puesta en escena? Algunos observadores dicen que se trataría de una puesta en escena porque al final quien va a decidir de una posible confrontación es Cuba o Venezuela. ¿Cuál es la impresión? Yo creería que hay una disputa cierta, pero las diferencias son cualitativamente irrelevantes. ¿Qué es lo más importante en el caso de Bolivia? Encontrar la manera de resolver sus problemas estructurales. Si uno revisa qué es lo que plantea tanto Luis Arce como Juan Evo Morales Saima, respaldado por las facciones del MAS que los apoyan, llegará a la conclusión de que se trata de propuestas antiliberales. Si nos vamos por el lado de Arce, hay la reivindicación de un Estado antiliberal. Si analizamos qué es lo que pasa con Juan Evo Morales Saima, tendríamos el mismo posicionamiento. Las disputas tienen que ver con otros aspectos que básicamente nos van a conducir a algo que históricamente suele afectar a distintas sociedades. Me refiero al anhelo de tener un poder irrestricto. La fuente capital de las controversias que se suscitan al interior del movimiento al socialismo tiene que ver con quién será el protagonista del abuso de poder, sea
Arce o Evo Morales, pero no se trata, por lo tanto, de diferencias profundamente ideológicas por principios o creencias elevadas. No, acá estamos ante dos sujetos que están tratando de consolidar una posición para recuperar el poder irrestricto, en caso de Morales, o preservar las prerrogativas que hoy tiene Arce. Más allá de aquello, no encontraría yo que existan puntos de mayor controversia, aunque también, para cerrar esta primera intervención, se puede prever de que como no son diferencias tan profundas, quizá cuando llegue el momento de los próximos comicios en 2025, puedan restablecer la armonía entre ambos bandos con o sin intervención cubana, porque lo que estaría en riesgo es algo mucho más significativo. Van a perder el poder absoluto y aquello puede traer consigo problemas para ambos por procesos judiciales, por corrupción y otras cuestiones que podría asumir el próximo gobierno que asuma y que ya no sea del MAS. Ahora, de alguna manera, esta disputa se da se ha dado sobre todo en este año, en un momento que el régimen autoritario boliviano se ha endurecido, ¿no es cierto? Es decir, como que su camino a convertirse en una dictadura abierta, desembosada, ha avanzado cierto trecho. Digamos, todavía es posible pelear en los intersticios de la institucionalidad boliviana desde la oposición, pero este año se ha endurecido el gobierno y de alguna manera Arce ha pretendido dejar en claro que él puede ser el conductor, el, el maduro o el autócrata que conduzca al partido y al régimen de partido único, que en el fondo es la gran apuesta de ambos. Y, y eso ha tenido que ver con la disputa. ¿O estamos, esta aproximación puede ser correcta en el análisis? Sí, Víctor Andrés, hace poco más de un año, porque se cumplirá exactamente un año el 28 de diciembre, se produjo la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien actualmente está en el penal de Chonchocoro, que es una cárcel de máxima seguridad en La Paz. Eso nunca se dio a lo largo del régimen encabezado por Morales Ayma. Jamás se detuvo al gobernador principal de la oposición. Y durante toda su presidencia existía esta disputa con el gobernador entonces de Santa Cruz, Rubén Costas. Ese es un hecho que, por supuesto, deja notar una mayor arbitrariedad en el ámbito de la política, porque además la causa que posibilitó el apresamiento de Luis Fernando Camacho fue la denuncia por golpe de Estado, que es de lo más frágil que se podría emplear con el propósito de justificar un proceso judicial en su contra. Podríamos pensar, Verbi Gracia, que alguien diga, encontramos una irregularidad durante su gestión como gobernador por comprar un vehículo. Imaginemos que sea así una cuestión insignificante, incluso desde el punto de vista presupuestario, aunque todo derroche y toda corrupción debería ofendernos, pero es algo menos inverosímil que la causa del golpe de Estado. No, Luis Fernando Camacho está preso por el supuesto golpe de Estado que ha sido fabricado en cuanto a la narrativa por el movimiento al socialismo. Entonces, ese es un hecho que marca ya un actuar distinto de Arce con el ánimo de tener una actitud más fuerte. Y lo segundo, que no es menor, hace poco el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia ha optado en una sentencia por prorrogar el mandato de las más altas autoridades de justicia de Bolivia. En Bolivia se da el único caso en el mundo en donde las más altas autoridades, exactamente 52, son elegidas mediante votación popular. Ya se ha demostrado que es un despropósito, que no ha funcionado porque el sistema de justicia no mejoró en absoluto. La gente vota nulo y ha pasado en 2011, en 2017 y previsiblemente va a volver a ocurrir. Pero resulta que tendrían que haberse llevado a cabo esas elecciones judiciales este año. Ya no hubo tiempo, no se pusieron de acuerdo en el Parlamento porque necesitaban elegir a los candidatos en el Parlamento y como hay esta disputa interna, no lograron tener el número necesario de parlamentarios. Y como aquello no se dio,
Bueno, el Tribunal Constitucional Plurinacional, aprovechando que alguien elevó una consulta a un proyecto de ley, decidió prorrogar su mandato. Las mismas autoridades prorrogan el mandato. Esto ha sido objeto de cuestionamiento por parte de opositores y también de los que en resumen serán denominados evistas. Juan Evo Morales Saima y su bancada han dicho que no están de acuerdo, pero vuelvo al otro punto central. La discusión no es que no se está respetando la institucionalidad, no. El problema para Evo Morales y sus secuaces es que no son ellos los que someten a la justicia. Arce está de acuerdo con que existe esta prórroga porque naturalmente conlleva tácitamente que esos jueces le van a hacer caso y no habrá mayores inconvenientes. Y mientras tanto el resto de la ciudadanía sigue padeciendo por una pésima administración de justicia que se va a reflejar en distintas arbitrariedades, en abusos, en problemas con la detención preventiva. Pero eso igualmente evidencia, Víctor Andrés, que este régimen de naturaleza autoritaria no es una cuestión retórica, es un hecho que el órgano Bueno, judicial se somete y cuenta con el beneplácito del Ejecutivo para hasta prorrogar su mandato. también ahí está la situación de la expresidenta Yanina Áñez, ¿no? Que solo por cumplir el procedimiento de sucesión constitucional que consagró el Congreso, controlado por el MAS, el Tribunal Constitucional, controlado por el MAS, bueno, el día de hoy está en la cárcel, ¿no? Ahora, mirando las cosas hacia adelante, si tuviéramos que hacer una predicción, Arce controla el Estado, el aparato estatal parece ser, y Evo Morales parece controlar el partido, ¿no? Parece controlar el partido. Si tuviéramos que hacer un pronóstico, ¿cómo se va a resolver esta batalla? Esta parece una de estas batallas soviéticas antes de que Stalin tomara el control absoluto del poder, ¿no? Estado, partido, en fin, hasta que empezaron los juicios de Moscú y resolvieron el tema a favor de Stalin. Este, si tuviéramos que hacer una predicción, ¿por qué tipo de predicción te inclinarías? ¿Evo Morales gana con el apoyo cubano o todo está por verse? Lo del apoyo cubano, por cierto, también debe ser tomado en cuenta con fines de explicar el comportamiento de Arce, porque Arce públicamente ha proclamado su devoción por Fidel Castro y todo lo que ha ocurrido en esa dictadura cubana. En consecuencia, existe por ese lado cierto sometimiento que llegado el momento supongo que será decisivo para determinar qué es lo que sucede en Bolivia. En cuanto a las predicciones, yo mantengo todavía lo que he señalado, me refiero a que cuando estemos cerca de las elecciones generales, lo más probable es que los integrantes de ambas facciones se reúnan para evitar mayores inconvenientes, hagan concesiones recíprocas, de tal modo que tengamos un bloque unido para enfrentar a los opositores que hasta el momento no han trabajado ninguna alternativa seria que haga posible la recuperación de la cordura en Bolivia. Entonces, yo no creo que este conflicto entre Luis Arce y Evo Morales llegue a ser tan radical que no se produzca la reconciliación antes de las elecciones, porque destaquemos, Víctor Andrés, que acá lo que hay es un gran deseo de controlar el poder y es una búsqueda inescrupulosa. No es que van a limitarse por convicciones profundas ideológicas. Está bien toda esa retórica izquierdista que se pone en manifiesto en varios espacios y hay un genuino rechazo al liberalismo. Pero llegado el momento, ellos pueden pactar del peor modo posible todo a fin de evitar problemas que puedan afectar a sus intereses porque ya más o menos experimentaron la derrota el año 2019, lamentablemente no fue un gobierno que haya durado mucho, pero ya saben qué podría ocurrir si ellos pierden los privilegios y las prerrogativas en el ámbito gubernamental. Así que yo entendería que esa es la situación y podría prever por el momento, salvo que se presente algo de mayor importancia, que se va a producir una reconciliación. No solamente Cuba, para cerrar este punto, es quien tiene un papel preponderante, sino también el narcotráfico. El narcotráfico puede lograr la reconciliación de varios grupos, al igual que el narcotráfico podría
agudizar esta diferencia de criterios. Bolivia es un narcoestado en síntesis y a fin de cuentas es un factor que debe ser tomado en cuenta. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, por el lado de la oposición, Enrique, tú has señalado que sigue cometiendo los mismos errores que solía cometer antes. No hay un proyecto unitario, no hay una gran convergencia. Peor aún con el gobernador Camacho en la cárcel, ¿no? Que tenía cierto protagonismo muy importante en la oposición. ¿Cómo observas el desarrollo de la oposición en Bolivia? Lamentablemente, no solo que se trata de las mismas personas que han intentado conquistar el poder político desde hace mucho, que no sería ese un gran demérito, sino que se mantienen las mismas posturas, son las mismas ideas. Ya se ha podido evidenciar que ese no es el camino que permitiría dejar de lado al movimiento al socialismo y por lo tanto que los ciudadanos cuenten con otro tipo de administración estatal. Y sin embargo, se mantienen esas posturas. Un ejemplo muy concreto es el de Samuel Doria Medina, quien es vicepresidente de la Internacional Socialista. Puede estar cuestionando algunos aspectos relacionados con el gobierno de Arce o los posicionamientos de Evo Morales Saima, pero cuando llega el momento de dar a conocer propuestas muy concretas, por ejemplo, ¿qué hará usted con las empresas deficitarias que tiene el Estado? No se anima a plantear lo más razonable del mundo, que tendría que ver con la privatización o con terminar con ese problema que afecta en términos económicos, no al Estado, pues somos nosotros los contribuyentes quienes vamos a tener que soportar esa carga. Por lo tanto, no existe en la oposición boliviana ninguna propuesta que permita notar auténticas alternativas respecto a la dirección del Estado y a la conducción de los asuntos públicos. No hay. Todos están pensando a partir de esta gran perspectiva que ha impuesto el MAS y que tiene que ver obviamente con el estatismo. Así que nosotros tenemos acá versiones mayores, menores, peores, más suaves del estatismo. Se está pensando solo conforme a ese paradigma estatista y los opositores transitan por ese camino. Lo hace Samuel Doria Medina, lo hace también Carlos Mesa, lo hacen otros que se suman, quizá con una voz distinta como Rodrigo Paz, pero no abandonamos lamentablemente esa forma de analizar lo que sucede en la realidad boliviana, planteando cuestiones distintas para el enfrentamiento de estos males. Mientras aquello no suceda, es difícil que la ciudadanía francamente pueda elegir entre propuestas de Estado diferentes y supuestamente es lo que nos distancia del MAS. Y por último, la famosa posibilidad de una unión también tendría que contar con algún elemento que le dé sustento, no es solamente un acuerdo de candidatos, sino cuál es la propuesta. Y la propuesta, en síntesis, va a ser la misma medular del MAS. No se animan a proponer algo que francamente marque distancia respecto a lo que ellos han estado trabajando durante todo el tiempo que llevan en el poder, que es de 2016, 2006, más allá de ese veranillo Yanine Áñez. De acuerdo. Ahora, me gustaría preguntarte, Enrique, por el tema de la economía, ¿no? Según los reportes de los organismos multilaterales, Bolivia es uno de los pocos países que va a crecer. Bueno, va a crecer más de un punto, menos de dos, ¿no? Pero considerando que, bueno, Chile está en recesión, Perú está en recesión, pero está en recesión porque están saliendo de los terremotos, de las huracanes de la izquierda que devastaron los dos países, los frenaron, ¿no? Eso debe cambiar el 2024. Pero lo que llama la atención es que Chile, Bolivia hace algunos meses, tuvo un problema de dólares y tuvo que expropiar abiertamente las pensiones de los trabajadores. Y en ese contexto salen estas noticias de que Bolivia podría seguir creciendo este año, más allá de que casi el 40% de la gente en Bolivia esté debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Este, ¿Cuál es la situación real de la economía de Bolivia, Enrique?
Según el presupuesto general del Estado que ha sido planteado por el Ejecutivo y está todavía en debate, el crecimiento que prevé el régimen de Arce sería del 3,71, pero también están previendo un déficit del 7,80, así que la situación tampoco es que sea ideal. Ellos niegan inequívocamente que exista crisis. Hace pocos días uno de sus viceministros, casi de forma furiosa, manifestaba que no había crisis, que eso era un invento de la derecha, y esos argumentos infantiles que en ocasiones suelen ser esgrimidos para la negación de la realidad. ¿Cuál es la realidad a propósito de lo que indicaba Víctor Andrés? Lo cierto es que este año, por primera vez en mucho tiempo, se estableció la prohibición de que uno pueda sacar dólares de sus cuentas bancarias. No ha sido posible. Si alguien me hace una transferencia de cualquier país, de Argentina, de Perú, de Estados Unidos, a mi cuenta en Bolivia, cuenta en dólares, aunque no la abra recientemente, pues puede ser un cálculo. No, una cuenta que uno tiene hace 20 años en dólares. Me llegan esos dólares, no puedo sacar dólares. No se puede sacar dólares, yo solamente puedo sacar esos dólares en bolivianos según el tipo de cambio oficial, que será un dólar a 6,86 bolivianos, y resulta que en la calle voy a comprar el mismo dólar en 7,60. Yo pierdo dinero. Y el gobierno ha establecido esa prohibición de poder sacar dólares, dólares que son míos, que es mi dinero, y que el gobierno impide, por lo tanto, el ejercicio de mi libertad en ese campo. Eso es lo que se ha establecido. Una prohibición clara, un abuso del gobierno que en este caso pone en evidencia la fragilidad de su discurso según el cual nuestra situación económica resultaría ideal. Por otra parte, si es que vamos a tomar en cuenta no solo el discurso oficial a partir de su propuesta presupuestaria, sino también lo que ocurre con indicadores. Si consideramos al Instituto Fraser, que hace mucho tiene un índice de libertad económica, Bolivia está en el puesto 117 de 165 países. Si tomamos en cuenta a la Heritage Foundation, que tiene también un índice de libertad económica, Bolivia está en el puesto número 167 de 184, porque la libertad económica en Bolivia, desgraciadamente, se encuentra en una situación lamentable y cada año el posicionamiento, aquel lugar que obtiene este país resulta peor y eso jamás podría ser considerado algo positivo. Bolivia está en crisis, entre otras cosas, porque el Estado interviene, restringe cada vez más la libertad económica, coloca obstáculos a los empresarios. En este país, a propósito del tema, el Estado ha intervenido de tal manera que el registro de comercio que estaba a manos de privados mediante una concesión y que había mejorado de forma significativa, esa concesión fue suprimida por el gobierno de Arce. Y hoy contamos con un servicio plurinacional de registro de comercio que da un pésimo servicio, porque lo que menos interesa es darle un buen servicio al ciudadano. Así que antes que eso era privado, se volvió del Estado, desmejoró el trato que daba a los ciudadanos y una consecuencia es que vamos a tener un peor ambiente para el desarrollo de esas actividades que tienen que ver con la iniciativa privada. Una cosa es el relato, la narrativa oficialista en materia económica, y otra lo que estamos viviendo cotidianamente, incluyendo el tema de que yo no puedo sacar un solo dólar en este momento. Cuando un país controla expropia las pensiones de los trabajadores y controla los dólares de los ciudadanos, lo único que está demostrando es que esa economía se está yendo en picada. En fin, Enrique, muchas gracias por estas declaraciones, por este análisis que nos permite conocer, echarle una mirada a la situación del hermano país del altiplano. Te agradezco infinitamente y seguiremos conversando como siempre solemos hacer. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Víctor Andrés. Ha sido un gusto y desde luego, siempre que me convoquen, retornaré porque es un placer mantener este tipo de diálogos. De acuerdo, Enrique. En fin, seguiremos conversando más adelante. Muchas gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.